muchas gracias por estar aquí, por venir en ese día nuboso, un tanto gélido, que parecía que se acercaba el buen tiempo y se ve que no del todo, ¿no? Íbamos bastante abrigados. La charla, como ha adelantado Marta, es sobre el miedo. Yo espero hablar sobre el miedo y no dar miedo, que no es lo mismo, ¿eh? Esto no va a ser una película de miedo ni una historia de miedo, sino hablar sobre una emoción que yo creo que todos hemos sentido, hemos experimentado y que muchas veces nos ha atenazado y nos ha impedido hacer lo que realmente queremos hacer. Hoy me decía una persona contándome una historia un poquito complicada y difícil. Me decía, pues mira, ante esa historia que no voy ahora a desarrollar, yo la conclusión que saqué es un miedo menos. Porque en la vida hay muchas cosas, muchas situaciones que te dan miedo y ante esto tienes la doble posibilidad de enfrentarte a ese miedo o huir. También recuerdo de otra persona que me decía que formaba parte de un grupo de gente, yo creo que era de una institución religiosa o de un movimiento, y que veía que aquello no era lo suyo, que su sensibilidad era otra, pero que no era capaz de salir, porque si salía suponía romper vínculos en parte con sus amigos de toda la vida, en parte con su familia, porque estaba vinculada a ese movimiento, en parte, y esa decisión le producía un gran miedo y no se atrevía a hacerlo, y me decía, pues sí, tengo que dar el paso, ¿no? O también otra persona que me decía hace casi menos tiempo, pues que se daba cuenta que tenía que tomar una decisión familiar, pero no era capaz de tomarla porque si la tomaba, eso implicaba poner de manifiesto su vulnerabilidad, su fragilidad. Y eso le daba un gran miedo. Manifestar su vulnerabilidad era algo que le superaba y, por tanto, retrasaba esa toma de decisión. Y bueno, y cada uno, siempre todos hemos sentido miedo a hablar en público. El otro día estaba en una reunión y tomó la palabra, estábamos ahí 50 personas, y tomó la palabra una persona de una cierta edad, un profesor de universidad, y yo vi que las manos le temblaban, y es un profesor de universidad. Se supone que una persona así en principio, pero bueno, el miedo puede estar siempre ahí. O vosotros podéis pensar que yo ya, en fin, ya he dado unas cuantas conferencias y que no me da ningún respeto tener que hablar en público. No, y da un cierto respeto, es decir, siempre da un cierto respeto que hay que superar. Bien, yo lo que he hecho, ¿cuál es el elemento común de esas anécdotas? En definitiva, el elemento común es que aparece un sentimiento que se llama miedo y que me impide hacer aquello que realmente yo querría hacer. Y eso nos damos cuenta que nos impide actuar en libertad. Esta charla va a tener 3 partes perfectamente diferenciadas. Una parte introductoria, que es elemental, sencilla. Una parte en la que yo voy a entrar en cuáles son los miedos que solemos tener, para saber exactamente qué consisten. No los voy a abarcar todos, pero algunos de aquellos más característicos y más recurrentes o repetidos en nuestra vida. Y finalmente voy a afrontar la pregunta definitiva. La pregunta es cómo gestionar esos miedos que todos sentimos. ¿Cuál es el mejor modo de hacerlo? La primera parte, los miedos. Bueno, ¿qué es el miedo, no? Cada uno podía contestar, pero un miedo se podría decir que es una emoción que aparece cuando uno percibe la existencia de una amenaza que puede ser física o emocional, o una amenaza que puede ser física, real o aparente. Y además es un miedo que tiene sus manifestaciones diversas, ¿no? Tiene manifestaciones en el ámbito cognitivo, manifestaciones en el ámbito neuronal, manifestaciones incluso fisiológicas que las podemos percibir, incluso manifestaciones conductuales, es decir, se ponen de manifiesto en nuestro comportamiento. Esto, frente a esta realidad de lo que es el miedo,
De hecho, se dice, yo no soy experto en esto porque no soy psiquiatra, ¿no? Pero los psiquiatras explican que se ponen varias partes del cerebro en movimiento con el miedo, ¿no? Y una de las partes del cerebro que se pone en movimiento es el hipotálamo, que el hipotálamo es el que activa la respuesta, es decir, ante ese miedo, ¿qué debo hacer? ¿Debo enfrentarme a él o huir de él? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, segundo principio fundamental que hay que contar, todos tenemos miedos. No hay nadie que nos diga, mira, esta persona no tiene miedo. Sí, todos tenemos miedos. Se pueden tener de un modo más o menos intenso, se pueden tener de un modo más o menos indisimulado o aparente, pero miedos tenemos todos. Y segunda idea conexa a esa es la siguiente. No todos los miedos son malos. Sí, los miedos ejercen su función. Los miedos, en principio, es un mecanismo de la mente que lo que hace es advertir de la posible existencia de un peligro y ante ese peligro, pues uno sencillamente tiene que ponerse en alerta para ver cómo superar, cómo evitar ese peligro que se nos presenta en ese momento concreto. Por tanto, como no todo miedo es malo, y algunos miedos son buenos, la cuestión es discernir y ver qué miedos son de aquellos que el hipotálamo tiene que decir huyo, o qué miedos son de aquellos que el hipotálamo tiene que responder no, tengo que enfrentarme al miedo. Claro, la resumen de la charla, en esas ideas introductorias, podría ser que no se trata de no tener miedos. No penséis que vais a ir a esta charla y no, pues voy a salir de aquí sin tener miedo, no. Es decir, ese no es el objetivo. Casi diría que el objetivo, más que no tener miedo, es no tener miedo al miedo, que es bastante distinto y es bastante más importante. Es decir, ser capaz de sobreponerse al miedo, de responder al miedo, de no quedarse paralizado ante el miedo, de no quedar completamente bloqueado ante el miedo. Eso es realmente el objetivo. La pregunta quizás sería, ¿por qué produce tanta insatisfacción y tanta frustración dejarse llevar por el miedo? Es decir, ¿por qué el vencimiento del miedo es tan importante en una vida humana? Bien, pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta sería la siguiente. El miedo es importante porque afecta a dos aspectos fundamentales para tener una vida auténticamente humana. Toca dos aspectos nucleares. Y los dos aspectos son, primero, la libertad, que es la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos y de pilotar nuestra propia vida, un aspecto que es fundamental, y el miedo se entromete ahí y nos impide actuar en libertad, con lo cual toca un aspecto clave. Y al mismo tiempo el miedo toca otro aspecto fundamental relacionado con la libertad, que es el amor. La persona que tiene miedo normalmente se incapacita para amar. En definitiva, y digo que tienen relación entre la libertad y el miedo, de la libertad, perdón, y el amor, porque es una libertad que me permite amar y un amor que me permite vivir en libertad. Con lo cual, si yo tengo miedo, me quedo sin estos aspectos fundamentales de mi vida, que es pilotar mi propia vida, tomar mis propias decisiones, pensando por mí mismo y siguiendo el camino que yo creo que tengo que seguir en mi vida. Y en segundo lugar, que el motor fundamental de mi existencia sea el amor. Y hoy en día, a veces da la impresión, en muchos sitios y en muchos ambientes y en muchas situaciones, que el motor fundamental de muchas personas no es el amor, sino que es más bien el temor. Y ahí hay aspecto fundamental que querría incidir. Uno puede pensar que a mí lo que me impide vivir con amor, que vivir con amor significa querer a los demás y sentirse querido, ¿no? Eso es el amor, en definitiva, querer el bien de los demás y también querer el bien para uno mismo. Lo que me impide amar es, sobre todo, uno puede pensar, el odio, el desprecio,
la indiferencia frente a los demás, mía frente a los demás, o de los demás frente a mí, que me traten con indiferencia. Uno dice, bueno, pues esto es contrario, ¿no?, al amor. Pero yo creo, sinceramente, que siendo esto cierto, en realidad muchas veces lo que más nos impide o nos aleja de vivir con ese motor fundamental de la vida humana, que es el amor, es precisamente el miedo. El miedo es lo que nos impide. Y es interesante porque un aspecto fundamental del amor es precisamente la confianza. La persona que tiene miedo le cuesta mucho confiar en los demás. Desconfía. La desconfianza es algo típico del miedo. Hay un neurocientífico que argumenta en sus investigaciones y cuenta que las redes neuronales por las que circula el miedo son las mismas por las que circula la confianza. Por tanto, esas dos realidades no pueden actuar al mismo nivel. Es decir, si hay miedo, no hay confianza. A veces nos cuesta dejarnos querer por la gente, porque dejarse querer significa mostrar la fragilidad. Pero qué difícil es hacer eso si uno desconfía de los demás porque tiene miedo de los demás que te hagan daño. Bien, con lo cual yo creo que con esto está explicado la importancia de controlar, gestionar y, en su caso, sobreponerse al miedo. Y hemos dicho que toca esos dos aspectos fundamentales de la vida, la libertad y el amor. Vamos a analizar ahora, en esta segunda parte, vamos a analizar cuáles son los miedos, cuáles son los miedos que tenemos. Se podrían agrupar de muchas maneras. Yo lo que he hecho ha sido agruparlos de un modo que ya veréis a continuación, pero quiero partir de lo primero, sinceramente. Yo creo que lo primero, la raíz de todos los miedos, está en el fondo, se puede decir de muchas maneras, ¿no? Pero en el fondo es la falta de aceptación de uno mismo que hace que en realidad uno tiene miedo en primer lugar de uno mismo. Uno le cuesta enfrentarse a uno mismo. Uno le cuesta conocerse realmente como es. Tomar decisiones que me lleven a ser yo, no repetir la vida de los demás, sino ser yo, con mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias, no soy yo en particular. Y esto hace que a veces nosotros, parece absurdo lo que voy a decir, ¿no?, pero a veces es así, parece como si nosotros huyéramos de nosotros mismos. Nos cuesta estar con nosotros mismos. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en que muchas veces nos cuesta horrores tomar decisiones, tratamos de evitar tomar decisiones, las retrasamos, las postergamos, nos gusta repensarlas una vez y otra porque nos gustaría estar completamente seguros de la decisión que tomamos y nunca logramos tener esa seguridad que nos gustaría, y porque nos gustaría tener un control absoluto, de todas las consecuencias que se puedan derivar de esa decisión que podamos tomar. Y eso es otro imposible. Con lo cual, esto hace que retrasemos la toma de decisiones y que cuando tomamos las decisiones nos cueste mucho llevarla a cabo. Muchas veces hay gente que me lo dice, mira, yo tengo clarísimo que esto es lo que tengo que hacer, clarísimo, pero no soy capaz de llevarlo a cabo. No soy capaz. Y no hace falta que nadie me lo diga. Sé clarísimo que esto es lo que tengo que hacer. Bueno, ¿qué es eso? Nos da miedo dar ese paso sencillamente, ¿no? Bien, ¿cuál es la consecuencia, que en parte también es la causa de ese miedo a enfrentarse a uno mismo? Pues en definitiva, cuando uno no se enfrenta a sí mismo, lo que hace es minar, deteriorar la aceptación y la estima. Y como no me acepto a mí mismo y no me estimo a mí mismo, no me quiero a mí mismo, entonces tengo que buscar la aceptación y la autoestima en lo que los demás digan de mí. Es ahí donde necesito yo encontrar reposo, porque conmigo mismo yo no encuentro reposo. Y esto lo que hace es ponerme, podríamos decir, a los pies de los caballos de los demás, porque necesito constantemente
que los demás me reconozcan y de alguna manera me acepten como los demás querrían que yo fuera, porque como yo no me acepto como soy, pues al menos que me acepten los demás como ellos querrían que yo fuera, o como ellos esperan que yo sea. Bien, esto es el origen de otros grandes 3 miedos. Cuando yo me pongo a los pies de los caballos, como he dicho vulgarmente de los demás, porque no soy capaz de enfrentarme a mí mismo, porque me falta esa aceptación y autoestima, porque no me quiero y no me conozco suficientemente, o me quiero de un modo negativo, no me conozco bien, entonces aparecen 3 miedos que están constantemente al acecho en mi vida, que son, primer miedo, el miedo a defraudar. Eso es un miedo que está siempre constantemente ahí. El miedo a defraudar significa que yo procuro en la vida fundamentalmente procurar complacer a los demás. Hacer aquellas cosas, más que hacerlas en libertad, aquello que yo creo que tengo que hacer, yo lo que hago es procurar vivir de un modo que no sorprenda ni disguste a la gente de mi alrededor. Con lo cual me deja en una situación relativamente cómoda. Nadie se disgusta, nadie se sorprende, pues no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Y esto se manifiesta en las elecciones o decisiones que tomamos, estudios, carrera profesional, noviazgo, matrimonio o familia, decisiones que vamos tomando, que sobre todo están tomadas partiendo o basándonos mucho en lo que los demás esperan de nosotros, o en la conducta diaria, en nuestros actos, en lo que vamos haciendo en nuestro día a día. Y por tanto, en nuestro día a día nos pasa constantemente quizá que estamos intentando complacer a los demás, ¿no? Complacer las expectativas que los demás tienen de nosotros en el ámbito, relaciones familiares, relaciones humanas en general. Familia, noviazgo, relaciones profesionales, amigos, etc. Bien, frente a este miedo a defraudar, yo lo que hago es abogar o defender lo siguiente, y es el derecho a ser distinto, el derecho a no hacer lo previsible. En definitiva, se podría resumir diciendo, el mundo necesita que tú seas tú mismo. Tú necesitas ser tú mismo. No puedes pretender ser lo que los demás les gustaría que fueras, sino tienes que ser tú. Y ese miedo que te impide hacer eso es el miedo que hay que procurar superar, es el miedo que hay que procurar gestionar, porque si no uno va perdiendo terreno, va perdiendo libertad, y al perder libertad, como hemos conectado la libertad con el amor, va perdiendo la capacidad de amar. Y eso se nota en forma de insatisfacción y en forma de frustración. Otro miedo que aparece, que está ahí, al acecho constantemente en nuestra vida, cuando no nos aceptamos a nosotros mismos y huimos de nosotros mismos, es el miedo a fallar, el miedo a equivocarse. Parece como si, como si el ser humano fuera Dios, como si el ser humano no pudiera equivocarse, y los clásicos ya dijeron que esto no era así, que equivocarse es humano, decían los clásicos. Es verdad que perseverar en el error es diabólico, también decían, ¿no? Pero yo creo que lo diabólico, realmente, si lo diabólico es perseverar en el error, lo realmente diabólico es no actuar o dejar de actuar por miedo a equivocarse. Dejar de llevar a cabo proyectos personales por miedo a equivocarse. Dejar de actuar de la manera que yo creo sinceramente que debería actuar por miedo a fallar o a equivocarse. Frente a ese miedo a fallar, a equivocarse, yo defiendo el derecho al error. Al derecho al error. El error, la equivocación, como camino fundamental, esencial para madurar, para crecer en libertad y para crecer también en el amor, que en definitiva es lo que acaba socavando, como hemos dicho, el dejarse llevar por el temor o por el miedo. Y el tercer miedo que me gustaría comentar, que tiene que ver con ese quedarse, con esa falta de aceptación de uno mismo y de no enfrentarse a uno mismo, es el miedo a fracasar.
No es exactamente lo mismo el miedo a fallar y el miedo a fracasar, porque el miedo a fallar es que yo quiero hacer algo, pero puedo hacerlo mal. Puedo no acertar en el modo de hacerlo y por tanto me he equivocado. El miedo a fracasar es distinto, aunque a veces puede tener relación. A veces puedo fracasar porque he fallado, pero a veces puedo fracasar porque hay causas ajenas a mi voluntad, factores ajenos a mi voluntad, pues que también entran en el juego de la vida humana y hace que por lo que sea, pues aquello no salga como nosotros querríamos que saliera. Eso también es un gran problema porque lo que hace es que repleguemos velas antes de tiempo, que no salgamos mar adentro, porque ya pensamos que va a haber tempestad. Y como vamos a fallar, como vamos a fallar casi lo mejor es ni empezar, ¿no? ¿Por qué vaya a empezar ese proyecto? Iniciar eso sí, hay tantos factores en juego, es tan complicado, que esto parece más sencillo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que uno, por ese miedo a fracasar, toma decisiones, no está dispuesto a tomar decisiones singulares, ¿no? Decisiones que son como muy personales, que son audaces. Uno, digamos, opta por no desplegar su singularidad y se refugia un poquito en el anonimato, ¿no? En lo que los demás, antes decíamos, de algún modo esperan de mí, haciendo y diciendo lo que todo el mundo hace y dice, aunque no coincida realmente con lo que uno piensa. Yo si realmente pudiera hacer lo que realmente quiero, yo haría esa cosa, pero las circunstancias, el ambiente, la presión social, que puede ser familiar, que puede ser la novia o el novio, que puede ser mi marido, que yo qué sé. Pues y entonces ya prefiero ya ni intentarlo esto. Bueno, esto es un gran error, porque Thomas Edison sobre eso decía que muchas personas no han conseguido lo que querían porque no se han dado cuenta que cuando fracasaron estaban a punto de conseguirlo. Y entonces dejaron de intentarlo tras aquel fracaso. Y Henry Ford, que como sabéis fue el fundador de la compañía de motor, ¿no? de la Ford norteamericana, decía que en este mundo hay mucha más gente que renuncia que no que fracasa. Porque uno, por miedo a fracasar, lo que hace es sencillamente de entrada renunciar a proyectos y a sueños que podía seguir, pero bueno, yo prefiero casi renunciar, ¿no? Pero claro, uno no se da cuenta que cuando hace esas renuncias, lo que hace es renunciar a todo su potencial, a todo su patrimonio, en el sentido, digamos, inmaterial de la expresión, no estrictamente económico. Oye, es que tú tienes un potencial, tienes un genio, tienes unos talentos. Por miedo a fallar o a fracasar, ¿vas a echar por la borda el potencial que hay en ti? Eso es lo que quizás nos tendría que hacer pensar un poquito y reaccionar cuando nuestra tendencia instintiva ante esos miedos es quedarse parado, paralizarse. Podríamos hablar de otros miedos. A veces el miedo puede ser el miedo sencillamente a no ser capaz. Es que no me veo capaz. A mí me pasó esto en su día. Yo no me veía capaz de ejercer la profesión que ejerzo. Y alguien me dijo, ¿por qué? ¿Por qué te pones ese pensamiento limitador? No me lo dijo así. Yo ahora lo traduzco de esa manera, ¿no? Pero no, inténtalo, de verdad. Y yo le estoy muy agradecido a esa persona porque yo ya tenía un pensamiento limitador. No voy a ser capaz. Enseguida pensamos que no somos capaces de algo, ¿no? O el miedo a la dificultad. Es que voy a encontrarme con dificultades. Bueno, es que esto nos va a hacer auténticos. Esto nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. No hay nada grande que no pase por dificultades. Siempre es así. O el miedo al esfuerzo. En definitiva, voy resumiendo esos miedos. Esos miedos al final acaban desembocando en un miedo que está como muy presente, ¿no? Y que es el miedo al juicio crítico de los demás. El miedo a ser rechazado por los demás.
Por eso hemos empezado desde el principio. Me cuesta enfrentarme a mí mismo, no tengo autoestima, no tengo confianza, tengo que buscar en los demás. Por tanto, lo último que me puede pasar y que abomino, detesto completamente es que los demás a mí me puedan rechazar, que los demás me puedan juzgar. Es curioso porque es como si nuestra vida dependiera realmente de lo que los demás piensan de mí. Como si mi vida fuera a depender realmente del juicio de los demás sobre mí. Bueno, puede depender en parte, una pequeña parte quizá, pero desde luego no debería de ser la parte fundamental. Claro, esto me lleva pues a vivir en la apariencia un poquito, en aparentar, y por tanto a no actuar en libertad, a no decir realmente lo que pienso sobre las cosas, a no tomar mis propias decisiones. Y esto estoy dispuesto a hacerlo, casi diría incluso pasando por encima de mi cadáver, porque realmente paso por encima de mi cadáver. Cuando yo renuncio a ser yo mismo, estoy pasando por encima de mi cadáver, realmente. A un precio muy alto, que es a dejar de ser yo mismo. Claro, todos esos miedos, en el fondo, tienen que ver con un miedo, que es clarísimo, y que no he dicho, y que tiene que ver con otra charla que dimos hace unos meses, ¿no? Tiene que ver con el miedo a la soledad, porque el miedo a ser juzgado por los demás y el miedo a ser rechazado es el miedo a quedarse solo. El miedo a quedarse solo. Y la soledad más fuerte, en el fondo, lo que está detrás del miedo a la soledad es el miedo a la muerte. Esto es así. Porque en la muerte, un aspecto clarísimo de la muerte es que uno se queda solo, uno no se va con otra persona. Uno se queda solo ante la muerte. Y nosotros lo que no queremos es morir en vida. Y morir en vida significa que yo piense que mi vida no importa a nadie. Es que yo le traigo sin cuidado a todo el mundo. ¿No? A la gente le da igual lo que ya hago o dejo de hacer. Es como si yo estuviera muerto. Es como si nadie nos quisiera. No tener a nadie con quien estar y compartir. Y para evitar eso, para evitar quedarnos con nadie o sin nadie con quien compartir nuestra vida, nuestras aficiones, nuestras ilusiones, lo que hacemos es complacer a los demás hasta el punto de dejar de ser nosotros mismos, craso error que hace o que nos hace más frágiles y nos lleva a la falta de autoestima, a la insatisfacción y a la frustración. Bien, ¿cómo gestionar eso? Y entro ya en la última parte de esta charla. ¿Cómo gestionar eso? Pues yo voy a hacer brevemente, porque creo que ahora llevo 28 minutos hablando y no me gusta pasarme de los 30 y como mucho nunca jamás más de los 35, con lo cual tengo unos minutos y voy a ver cómo lo consigo. Yo he puesto 7 aspectos que voy a decir muy brevemente. 4 son genéricos. Y 3 son específicos. Luego, si queréis, en el coloquio podemos comentar algunos más que se os ocurran, pero estos son los que yo he pensado y con los que yo veo que nos pasa muchas veces. El primer aspecto importante genérico para gestionar y vencer los miedos. El primero es conócete, acéptate, quiérete. Eso es fundamental. Si hemos dicho que la raíz de muchos miedos están en que en el fondo no nos queremos, no nos conocemos y no nos queremos, no hemos descubierto el potencial que tenemos, lo buenos que somos. Claro que tenemos defectos. Claro que todos hacemos cosas que a veces no nos gustaría hacer. Pero bueno, esto no tiene por qué ocultar o tapar la grandeza que hay en nuestro interior. Y uno tiene que descubrir la grandeza que tiene en su interior. Y eso es clave. Y uno tiene que trabajar este tema. Porque cuanto más se descubre eso, menos fuertes, menos presión ejerce el miedo sobre nosotros. Y eso facilita muchísimo tener paz con uno mismo. Con lo cual tengo paz, ya no necesito que nadie de fuera me esté reconociendo. Es que yo tengo paz interior. Me conozco, me quiero. No necesito más. Si viene más, perfecto, bienvenido sea, pero no lo necesito estrictamente. Segundo aspecto,
3 palabras. Sé tú mismo o sé tú misma. Es decir, muéstrate como eres en las relaciones personales, podríamos decir. Ese es un gran campo. Sé que es genérico, pero es muy importante porque ahí se infiltran muchas veces los miedos. Oye, si puedes ir avanzando y mostrarte en las relaciones con los demás como eres realmente, ahí estás avanzando. Estás poniendo el miedo en su sitio. Lo estás gestionando. Lo estás gobernando. Estás pilotando tu vida. Yo tenía aquí una cosa que igual puedo decir, ¿no? Ponía, procura que haya armonía entre lo que piensas, dices y haces, aunque esto te pueda no gustar a algunas personas. No es necesario que gustemos a todas las personas. No es necesario que gustes a todas las personas. No es necesario. Vivirás mejor gustando a menos gente que tratando de complacer a todos a costa de renunciar a ser tú mismo. No hace falta gustar a todo el mundo. No hace falta pedir permiso para ser uno mismo. No, yo soy así. Lo cual no significa tener que ser maleducado en la vida. Hay que ser educado, pero uno es como es. Por tanto, esto está en la parte general que decía, segundo principio, sé tú mismo. Tercero, ten un proyecto. En la vida, como recordábamos hace unos meses, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, cuando decía, en parte recogiendo unas palabras de Nietzsche, aquellas palabras de que cuando una persona tiene un porqué es capaz de superar todos los cómo, los miedos entran, pero cuando uno tiene un proyecto en la vida, uno quiere llegar a ser algo, casi diría mejor, uno quiere llegar a ser alguien, y procura que todos sus actos vayan en conformidad, en consonancia con eso que yo realmente quiero llegar a ser, y eso me da fuerza, me da perspectiva y me tracciona, me impulsa, los miedos se ponen en su sitio. La mejor defensa es un buen ataque. No se trata de decir, no, es que no quiero temer, no, lo que se trata es de que tengas un proyecto tan ilusionante que si hay que pasar por encima de miedos, se pasa por encima de miedos. Porque hay algo que tiene mucha más fuerza que el miedo. Porque al final, leí el otro día un texto que decía, un autor decía, hay 2 tipos de personas, ¿no? Las personas que se pasan la vida huyendo o que se pasan la vida buscando la verdad. Pues hombre, nosotros teníamos que ser personas que no pasan la vida huyendo, en definitiva. Y el cuarto principio general es convéncete de que quizá no puedas evitar tener miedos. No lo puedes evitar, ¿de acuerdo? Pero sí puedes controlarlo, gestionarlo y vencerlo. Es decir, no se trata de que no tengas a partir de ahora miedo a fallar, a defraudar, a fracasar, al juicio ajeno, a ser rechazado. No, el tema está en que esos miedos no nos controlen, no nos dominen, que podamos actuar en libertad, estando por ahí esos miedos, pero sabemos nosotros qué es lo que buscamos cuando hacemos lo que hacemos o cuando decimos lo que decimos. Y voy a ir a los 3 aspectos concretos. Son muy concretos y casi serían como deberes que pongo aquí, para que cada uno pueda ejercitar. El primero es las decisiones. Sugiero lo siguiente, haceros una lista de decisiones personales que estás dejando de tomar por algún tipo de miedo. Decisiones que yo, si actuara realmente en libertad, tomaría. Y que no tomo porque se han infiltrado esos miedos, a fallar, a fracasar, al juicio ajeno, etc. Haz un listado de esos miedos, a tomar decisiones y a llevarlas a cabo. Segundo aspecto, segunda lista. La segunda lista es sobre conductas complacientes. Haz un segundo listado de aquellas conductas que responden fundamentalmente a tratar de complacer los demás.
con esa idea de buscar el juicio, la estima, el reconocimiento de los demás como si fuéramos mendigando por la vida. Voy mendigando el afecto, la estima de los demás. Entonces voy actuando complaciendo a los demás. Haz un listado de estas cosas. Y luego un tercer listado de miedos que se infiltran en nuestra vida sobre situaciones o momentos en los que vemos que el miedo se adueña de nosotros de algún modo. Que puede ser, por ejemplo, tener que hablar en público, tener que dar la opinión ante un grupo de personas, que puede ser un miedo hacia un futuro incierto. Esto me produce un miedo, tengo que gestionarlo. Muchas veces está el futuro incierto, ¿verdad? La incertidumbre del futuro que genera un miedo y un pesar que parece que no podemos descansar bien ni por las noches, ¿no? Porque estamos ahí con ese pesar del futuro, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el futuro? Y que nos impide vivir el presente. Y por tanto nos impide estar presente en el presente y por tanto vivir amorosamente, porque solo se puede vivir amorosamente en el presente, no en el futuro ni tampoco en el pasado. O, por ejemplo, los miedos a que los demás fallen. Es que yo tengo miedo a que los demás fallen. Entonces, por eso dejo de hacer cosas porque no confío en la gente. Los demás fallan, entonces no hago, ¿no? O que fallemos, o traicionar la confianza, o alguna dificultad. Hagamos un listado. Bien, cuando tengamos estas tres listas, guerra sin cuartel. Guerra sin cuartel. No tenemos que ir a todos de golpe, no. Pero tenemos que ir diciendo, bueno, ahora voy a por esta. Ahora voy a por este miedo. Y ahora por este otro. Y se trata en definitiva, y termino, con el paso del tiempo, ir creciendo, ganando terreno, de manera que nuestra vida no esté regida por el miedo y esté regida por una libertad que esté fundamentalmente traccionada por el amor y la confianza y no por el miedo. Muchas gracias.